tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en la presentación del libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial. Me acompañan esta mañana en la presentación el maestro Javier Juárez Mojica, él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, coordinador y también autor de este libro. Bienvenido, maestro. El doctor Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. A continuación me voy a permitir leer la semblanza de nuestros dos autores y por supuesto del maestro Gabriel, que se encuentran aquí presentes. Javier Juárez Mojica es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Tecnologías de la Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como maestro con especialidad en redes y sistemas de información por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña, en Francia. Actualmente, como lo comentábamos, es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y miembro honorario de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO. Fue vicepresidente del Grupo de Trabajo de Política de Infraestructura y Servicios de Comunicaciones y del Grupo de Expertos de Inteligencia Artificial de la UCDE. Presidió por 2 años el Comité Técnico en materia de despliegue de 5G en México. Ha participado en revistas especializadas, destacando su colaboración en diversos libros, siendo el más reciente su coautoría del libro. El libro Mi vecino es un robot, los retos de convivir con la inteligencia artificial. Nuevamente le damos la bienvenida. Muchas gracias. El maestro Gabriel Torres Espinosa. Él es politólogo y maestro en filosofía política, doctor en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeña como director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Es presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, columnista de Milenio Jalisco. Participa también en el programa de televisión En Plural de Televisa Occidente. En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como coordinador de carrera, director de división, secretario académico, rector de centro, director general de medios y vicerrector ejecutivo. Como comentábamos, Mi vecino es un robot, los retos de la inteligencia artificial es un tema vigente, un tema que nos debe de ocupar y de preocupar a toda la sociedad porque influye en nuestra vida privada, en nuestra seguridad, también por supuesto en las cuestiones laborales, en la productividad de todas las personas. Si me permite, doctor Gabriel Torres, un comentario introductorio respecto a Mi vecino es un robot. Muchas gracias. No sé si lo apagué, lo prendí. Sí, ya, ok. Muchas gracias por la invitación a Javier Juárez, que además tiene una altísima responsabilidad en el mundo de las telecomunicaciones, al frente de un organismo constitucionalmente autónomo, en un momento difícil para las autonomías en México, pero además con una sobrecarga de trabajo, porque el mundo de las telecomunicaciones pues se ha convertido en un gran tema de relevancia para todos los países y desde luego para las regiones. Estamos, decía Manuel Castells, en la era de la comunicación y de la información, donde las telecomunicaciones son sumamente importantes para el desarrollo económico, para los efectos militares, para la educación, para la cultura, para la educación, juegan un rol importante en todos los temas, para la medicina, lo fue ahora durante la gestión de la pandemia y en la época del confinamiento, donde pues se difumaron esos análisis catastrofistas que decían
y que habían ya extendido la acta de defunción de la televisión, y lo vimos en el 2020 y 2021, que estuvo la televisión más viva que nunca, y que los medios convencionales y los medios de comunicación siguen siendo las fuentes que luego se replican, se reproducen en espirales impresionantes en las redes sociales, pero siguen siendo las fuentes confiables de información. Y en la era de la infodemia, diría mi amigo Genaro Villamil, los periodistas que tienen rostro, que tienen trayectoria, que tienen una, digamos, credibilidad ganada a pulso por años de hacer buen periodista, pues siguen siendo eso los que nos ayudan a combatir las fake news y la infodemia. Decía también hace un momento, aquí arriba que estuvimos inaugurando TV Morfosis, Ignacio Ramonet, decano del buen periodismo, cómo se combate la desinformación haciendo buen periodismo. Es decir, yendo a las bases del periodismo, que son la verificación de fuentes, darle voz al aludido, contrastar los datos y citar precisamente de dónde proviene la información. Bueno, hoy nos damos cita para hablar de un tema igualmente desafiante, impresionante, que nos llama y nos motiva a la reflexión. La FIL Guadalajara está invadido de este tema con diversos foros dedicados a hablar de la inteligencia artificial en diversos tópicos. Ahora mismo está ocurriendo alguno en el marco de la FIL sobre educación, que coordina el sistema de universidad virtual. Y bueno, hoy estamos presentando Mi vecino es un robot. ¿Por qué no nos ayudas a presentar el libro? Estás muy platicadora, ¿no? Porque no nos escuchamos. Entonces, hay demasiada ruido. Bueno, Mi vecino es un robot resalta la importancia del debate público en torno a la inteligencia artificial y sus efectos en la sociedad. En este texto se reconoce la existencia de una amplia gama de perspectivas sobre la inteligencia artificial en los medios de comunicación, desde visiones que resultan a veces utópicas, que celebran sus beneficios, hasta distópicas, que advierten sobre el futuro incierto del trabajo, de la industria y de las tareas que hoy conocemos en nuestra anquilosada visión del trabajo, que tendrán un impacto debido a la inteligencia artificial. Frente a este escenario, el libro presenta una compilación de textos de expertos, escritores, filósofos, para informar y esclarecer los mitos comunes sobre la inteligencia artificial, ofreciendo una visión que es crítica, multidisciplinaria, que hace acento en sus desafíos, pero que nos invita a pensar y repensar sobre las implicaciones de la misma. La obra está dividida en 19 capítulos organizados en 3 partes. Y están, naturalmente, estos capítulos tienen un título en sentido figurado. La primera parte que lleva por nombre Para entender quién es el vecino. La segunda parte que dice el impacto que hace el vecino. Y la tercera, cómo convivir con el vecino. El libro en general es una especie de analogía, o está escrito así, sobre la inteligencia artificial y cómo ésta se encuentra hoy integrada en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Esta integración, que ya es un hecho, que no tiene para atrás y que llegó para quedarse, representa una serie también de oportunidades y desafíos, amenazas, por qué no decirlo, que pueden facilitar nuestra vida en el día a día, en nuestro hogar, en la educación, en el desarrollo social, en la convivencia, en el transporte, en la comunicación, en la medicina, etc. Pero por otro lado también representa una serie de problemas, de amenazas, de desafíos, y apenas estamos comenzando a distinguir cómo vamos a gestionar todos esos problemas. La analogía tiene que ver con los títulos de las 3 partes en que está dividido el texto. El vecino es la inteligencia artificial y nos muestra aquí quién es, cuáles son los fundamentos de la IA, sus desarrollos, sus capacidades, la importancia que tiene hoy en la vida de los seres humanos, y se compara, por ejemplo, con el petróleo como un nuevo commodity de las sociedades. Algunos piensan que la inteligencia artificial nació
cuando nació el chat GPT o cuando se volvieron, la inteligencia artificial generativa se volvió, digamos, masiva, pero no se dan cuenta desde hace más de una década que están usando el smartphone, cuando se toman el selfie, cuando enfocan, hay algoritmos y hay elementos de inteligencia artificial que están regulando la luz, el enfoque, que sacan una mejor foto y por eso es que pueden hacer y aplicarle un filtro y un montón de cosas que en todo ello ya hay inteligencia artificial y desde que son suscriptores de Netflix, de Amazon o de Claro Video y cuando terminan de ver una serie o película y les sugiere otra y les define un perfil del usuario y les dice esta película o este documental tiene 90 y tantos % de coincidencia con el tipo de consumo audiovisual que realizas, ahí hay justamente inteligencia artificial. Entonces lo que tal vez llegó tarde o lo nuevo es el debate, porque ya la usábamos o éramos víctimas de la inteligencia artificial, no nos damos cuenta. Ya hace años que Facebook hace el efecto burbuja, esto de que te va sugiriendo contenidos, amigos y cosas relacionados con tus gustos, porque aprendió con inteligencia artificial del perfil del usuario. Y así pasa con todas las redes sociales, entonces tal vez lo que está llegando tarde es el debate, pero gracias precisamente a los libros, a los coloquios, a los talleres y a los seminarios, pues hoy tenemos una mayor aproximación y un mejor entendimiento. Bueno, este libro también nos presenta qué hace la inteligencia artificial, el vecino dice, cómo nos ayuda para prosperar sobre el futuro, a enfrentar o cómo enfrentamos con la inteligencia artificial también, que muchos no lo registran, cómo enfrentamos el COVID-19, con predicciones de tasas de mortalidad, clasificación de los daños pulmonares, las desinfecciones con rayos UV, etcétera. También para crear ciudades inteligentes, dice el libro que como los supersónicos, bueno, para los que ya son de edad un poco más avanzada, los muy jóvenes no les dice nada esta serie, yo todavía vi los supersónicos, hombre, aquello que hacían futurista y que veíamos como una cosa de ciencia ficción es que hacían videoconferencias, ¿no? Y ahora es lo más común, ¿no? Bueno, como ciudades inteligentes como en los supersónicos, en la automatización de vehículos autónomos, que ya ocurre y que viene ocurriendo desde hace un tiempo, los impactos que esta tiene sobre la economía, la producción, el empleo, el desplazamiento laboral, incluso la redistribución de la riqueza. En Robot Periodista se presentan los impactos en este campo, la automatización en las noticias. Hoy lo estamos discutiendo aquí en diversos foros en el Encuentro Internacional de Periodistas que arrancó ayer y hoy en Metamorfosis estamos hablando de cómo las nuevas redacciones se nutren también de la automatización en las noticias. Y luego nos vienen siempre los temores, siempre que haya algo nuevo, decía Karl Popper, lo natural es que se rechaza, luego se debate y finalmente se acepta. Nosotros creo que andamos en las dos últimas, pero todavía también en el rechazo. Y entonces se piensa que siempre que adoptes una herramienta de inteligencia artificial, estás mandando a alguien a la calle, ¿no? Siempre esa es la primera reacción, que suple el empleo. En Canal 44 creamos una presentadora de inteligencia artificial basada en una periodista de Canal 44 que entrenó a la herramienta sobre cómo hablan los tapatíos, nos la criticaron porque decían que tenía estereotipos, bueno, pues es que tenemos periodistas guapas en Canal 44, nos criticaron que fuera delgada, bueno, pues es que quien la entrenó así luce, pero finalmente Ceci Saldaña nos hizo el favor de grabar unos videos para poder hacer que la presentadora virtual de Canal 44, por sus siglas denominada Clara, conductora lógica de asistencia y respuesta automática de Canal 44, Clara, pudiera hablar como hablamos los tapatíos, usara las palabras del español que más usamos en Jalisco, hiciera las pausas y tuviera también los elementos de conducción que tiene una conductora profesional para administrar el tiempo, porque Clara ya hace entrevistas en Canal 44. Y le quitó el empleo a muchos trabajadores de Canal 44, ni a uno solo, más bien generó dos nuevos empleos. Uno de programador, que el medio nunca se imaginó que fuera a requerir un programador profesional, y el otro de un diseñador gráfico de 3D para poder moldear los rasgos de Clara y que no fue un avatar de Cecilia, no lo es.
estamos en Telemorfosis, si suben en un ratito más a ver ahí, pueden observar cómo lo hace Clara y efectivamente se entrenó basado en el trabajo profesional de una periodista que se ofreció como voluntaria, la mamá de Clara, y que ahora nos permitió tener esa primera aproximación entre una serie de desarrollos que están en proceso en el canal universitario. Bueno, también la tercera parte de este libro trata de cómo convivir con la inteligencia artificial, dice, con el vecino, lo que nos lleva a la reflexión sobre las cuestiones éticas, ¿no? Es decir, el debate filosófico respecto de los algoritmos, que hay mucho, porque un algoritmo es una programación matemática con una instrucción implícita. Lo que hoy creo que hace falta, pues es que los usuarios tengan un poco de más transparencia respecto de cuáles son esas instrucciones matemáticas dadas a través de algoritmos en nuestras redes sociales que están haciendo muchos efectos positivos, facilitarnos el trabajo en muchos temas, pero también haciendo cosas que no nos informan, ¿no? Cómo aislarlos de muchos temas, limitar la pluralidad, encerrarnos en una burbuja de cosas que nos gustan y dejar o evitar que veamos otras cosas que aparentemente no coinciden con nuestro perfil de consumo. Eso empieza a generar problemas de pluralidad, de derecho a disentir, de tolerancia, ¿no? Ahora vemos que hay toda una escuela de políticos antitolerantes y como que cada vez se vuelven más, ¿no? Y la intolerancia empieza a ser también un resultado de ese efecto burbuja, no solamente en los políticos, sino en los seguidores de esos políticos que asumen la militancia o la simpatía partidista como una suerte de religión. Bueno, aquí en este libro, que es uno de los capítulos que a mí, en mi formación, mi maestría en filosofía, me llamó muchísimo la atención, es precisamente ese debate ético respecto de la inteligencia artificial, es, digamos, lo que menos visibilidad ha tenido hasta ahora, y también de la personalización y manipulación, es decir, la influencia en las decisiones humanas o en la autonomía del libre albedrío de los seres humanos que está, digamos, comprometida por estas nuevas herramientas. Se ha hablado un poco que la inteligencia artificial está teniendo un impacto negativo en las democracias justamente por este asunto. En la urgencia, en la legislación en torno a la inteligencia artificial, es decir, si los robots tienen una personalidad física, una identidad digital, o quiénes asumen la responsabilidad de los fallos de las decisiones de inteligencia artificial. Es decir, porque estos algoritmos, estas programaciones pueden tener fallos que vayan en contra de derechos, de segmentos de la población, de razas, de religiones o de creencias. ¿Quién se hace responsable por ello? Ahora la respuesta más habitual que obtenemos es que es el sistema. Y cuando te dicen que es el sistema del banco, de la telefónica, o de algún servicio, ¿a quién le reclamas? Pareciera que no hay un rostro y a nadie se hace responsable de lo que está pasando con esos servicios automatizados. Así como de las relaciones entre seres humanos y robots. Se trata entonces de una relación, se preguntan acá, de nueva esclavitud tecnológica derivada de esta falta de regulación, en donde el ser humano, los seres pensantes, el Homo sapiens, termina siendo esclavo, superado por las capacidades, la automatización y también incluso de algunas limitaciones humanas muy propias de nosotros. Bueno, se discute también el concepto de singularidad en un término acuñado por John von Neumann y popularizado, que se refiere a un punto en el futuro donde la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías como la mejora biológica humana, que ya ocurre, es decir, seres humanos que están mejorando debido a implantes o prótesis que tienen componentes ya de inteligencia artificial, las interfaces entre el cerebro-ordenador que podrían dar lugar a una inteligencia o superinteligencia humana en no mucho tiempo.
Se menciona también la creación en 2009 de la Universidad de la Singularidad, cuya misión es educar e inspirar a líderes para aplicar tecnologías exponenciales y enfrentar grandes retos humanitarios como el reto del medio ambiente, de la calidad del aire o del uso del agua y aprovechamiento del agua. Una institución que pueda ofrecer programas educativos que cubran diversas tecnologías y fomenten una comprensión más profunda de las implicaciones, pero también de las posibilidades humanas. De forma que pues yo les recomiendo mucho que puedan comprar y leer, pero sobre todo lo segundo, leer este libro, que me parece que dentro de este debate aporta mucho desde una visión muy peculiar, con 3 capítulos que son 3 aproximaciones al mundo de la inteligencia artificial y que puede resultar una lectura, además de amena, muy enriquecedora de cara al futuro que tenemos todos como desafío. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gabriel Torres por su comentario. Y respecto a Clara, la conductora virtual, si en unos meses ya no me ven a cuadros, saben por qué fue. Maestro Javier Juárez Mojica, coeditor y autor de uno de los capítulos de este libro de Mi vecino es un robot, si nos puede compartir, por favor, cómo nace este libro, de quién fue la idea y qué es lo que vamos a encontrar, además de lo que nos acaba de comentar el doctor Gabriel Torres. Claro que sí. ¿Estaba prendido? Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación, Cecilia, Gabriel, una muy amplia explicación, muy completa de lo que es el libro. También agradezco especialmente a Tonatiuh que nos abrió este espacio para presentarlo. Y mira, yo creo que ya abordaste en gran parte de lo que se trata. Yo creo que ahora lo que yo podría abordar es precisamente, como dirían los legisladores, el espíritu del libro, el espíritu de la norma. Creo que esto surge, empezamos con esto en lo personal, en el año 2018, cuando en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente, el director de Google, declara que con la inteligencia artificial, el impacto que puede tener la humanidad en términos civilizatorios, pues puede ser algo equivalente a lo que en su momento representó el fuego o la electricidad. Digo, ahorita creo que no nos imaginamos una sociedad sin el uso de la electricidad, el mismo micrófono, la cámara, la luz, o sea, creo que simple y sencillamente sería inimaginable una sociedad sin hacer uso de la energía eléctrica. Eso lo podemos cuestionar, estar de acuerdo o no con lo que él decía, pero lo cierto es que sí estamos ante esto que se conoce como tecnología de propósito general. O sea que la podemos emplear en cualquier actividad, en cualquier campo. Partiendo de eso, también entre 2018 y 2019 empiezan a surgir múltiples foros que hablan de la inteligencia artificial, el impacto que va a tener en toda la sociedad y como que invitan a que, pues por la trascendencia que tiene este tema, que toda la gente debería de ser parte del debate, que debería de haber como que un debate público para ver qué implicaciones, qué afectaciones va a tener y a partir de ahí en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también en el 2018, es que decidimos llevar a cabo un foro que se llamó Ética de los Sistemas y Dispositivos Inteligentes. Mesas que veíamos la parte de los datos como materia prima, la parte de los algoritmos y cómo se programan, y en su caso empezábamos con reflexiones si debería de haber o no regulación. Este foro tuvo un alcance interesante, lo cubrieron los medios, realizamos unas memorias técnicas, pero con quienes habíamos sido coorganizadores de ese foro, pues empezamos a ver y tomando en cuenta esto que se decía en el debate mundial sobre la importancia de que todo el mundo estuviera involucrado, oye, pues si lo llevamos a un paso adicional, documentarlo en un libro donde podemos tener diferentes actores, y así empezamos, de hecho empezamos a escribir. Había una primera versión que al final de cuentas no fue
lo que nos aprobó Random, aquí está Juan Carlos también, que se llamaba también Mi vecino es un robot, pero se llamaba de datos y otros datos, no, de relatos y otros datos de la inteligencia artificial, porque combinábamos estos ensayos, bueno, y además el otros datos estaba como de moda, combinábamos estos ensayos de gente especialista en los temas con cuentos como de ficción, o sea, de gente que en la educación estaban utilizando la inteligencia artificial, en una granja también una computadora que tenían, entonces, pero como que eso ya le quitaba un poco tal vez este sentido más de divulgación y solo quedaron los ensayos. Entonces, ahí es como surge la idea de documentar esto y de avanzar y de aportar a ese debate público a través del libro. Y lo estructuramos así, con estas 3 secciones. La primera, ¿quién es el vecino? O sea, el que es, qué hace el vecino o cuál es el impacto que va a tener, y cómo convivir con el vecino o cuáles son los retos que tenemos para lograr esa convivencia con la inteligencia artificial. Y aquí a lo mejor vale la pena hacer un paréntesis también, porque hablamos del quién, el qué hace el vecino, quién es el vecino, qué es el vecino y cómo convivir con ese vecino, sobre la palabra, sobre el nombre de vecino. Lo elegimos así porque pues un vecino es normalmente alguien como que vive cercano a nosotros, que está cerca de nosotros. Y en realidad eso es ya la inteligencia artificial. Porque como decía Gabriel, cuando ustedes van a publicar una foto en una de sus redes sociales, pues si se fijan les aparece y en automático con los rostros nada más, las alternativas de quién es. Cuando están viendo las películas también les dice la siguiente recomendación con un porcentaje de probabilidad de que sea de su agrado. Los filtros para correo electrónico de spam, y por eso no recibimos tanto spam, se va directamente a esa bandeja, pues también utilizan inteligencia artificial. Sistemas de atención a cliente, pues también utilizan inteligencia artificial, creo que tan avanzada que a veces y cada vez creo que estamos más cercanos a decir que tenemos estas máquinas que superan la prueba de Turing, porque ya uno como que no distingue de si el que nos está respondiendo los mensajes es un sistema automático, una máquina o es un humano. De hecho, en lo personal me pasó, mi esposa luego sí es exigente como clienta. Entonces estaba un contacto virtual, un chat para quejarse de algo y pues diciendo que qué buen servicio tenía esa compañía porque eran como las 1 de la mañana y le seguían respondiendo bien. Pero pues en realidad era un chatbot que le estaba dando las respuestas, pero a lo que voy es que sí parece cada vez, y ahora con lo que hemos visto con el ChatGPT, pues cada vez más natural las respuestas que nos pueden dar y se puede volver difícil distinguir entre si estamos hablando, interactuando con una máquina o con un humano. Entonces, partiendo de eso y de que nos está como que rodeando, pues es que decidimos que debería de ser Mi vecino es un robot, porque además también una manera de darle forma a algo, pues era como que el robot. O sea, como que uno piensa inteligencia artificial, Terminator, un robot. Porque hablar de un sistema, un algoritmo, software, pues eso como que pudiera ser menos concreto, son términos más abstractos. Entonces, por eso nos vamos por el título de Mi vecino es un robot. Y entonces regreso a las 3 secciones. Lo primero es qué es, pues creo que si vamos a hablar de inteligencia artificial, lo primero que teníamos que hacer es ponerlo en un contexto pues muy concreto para la gente, que qué son estos algoritmos, estos programas, y ahí partimos de un insumo muy relevante que ya lo mencionabas también, Gabriel, que son los datos. Los datos son este es el insumo que nos permite entrenar estos algoritmos de inteligencia artificial. Antes de tener estos enfoques de machine learning, de las redes neuronales artificiales, normalmente para hacer un programa, un algoritmo, pues tenían que escribir todo el código. Por ejemplo, un caso concreto, si el semáforo está en rojo, entonces el vehículo se tiene que detener.
si el semáforo cambia de rojo a verde, entonces el vehículo ya puede avanzar. Pero para escenarios más complejos, como que escribir todo ese código, pues es complicado, no funciona. Entonces surge este concepto de Machine Learning, aprendizaje de máquina, y esto como funciona, pues es a través de millones y millones de registros de datos, identifican los patrones, los patrones que puede haber en esos datos y se generan los algoritmos. Y ahí, para tener esos datos, creo que una de las cuestiones relevantes que al menos yo lo abordo en el capítulo que me toca, que es el sistema nervioso, pues es la relevancia de contar como país con infraestructura digital. Porque esos datos, ¿dónde se generan? Pues a través precisamente de los teléfonos celulares, de las cámaras de vigilancia que puede haber en la calle, de los semáforos que están conectados, de sensores de clima que puede haber, etcétera. Y entonces todos esos datos son útiles para entrenar estos algoritmos, pero si nosotros no tenemos la infraestructura, los sensores, pues no vamos a generar datos y no vamos a poder generar aplicaciones de inteligencia artificial, algoritmos, pues que sean útiles para el país. Entonces, desde el IFT, pues es digamos que es como que la parte, uno de los pilares para desarrollar inteligencia artificial, pues tiene que ver precisamente con la función del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y de ahí que a veces, si ven, por ejemplo, que el IFT insiste en la relevancia de bajar el costo del espectro radioeléctrico, pues es que sin espectro radioeléctrico, que México es 60% más caro respecto al mundo, sin ese espectro radioeléctrico, pues no podemos tener todos estos dispositivos inalámbricos. Lo decía un expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, que el espectro radioeléctrico es como el oxígeno de los dispositivos inalámbricos. Y tiene razón, si nosotros como país no ponemos a disposición ese recurso, no vamos a generar los datos y no vamos a poder generar nuestras propias aplicaciones de inteligencia artificial. De ahí la relevancia de tener esta robusta infraestructura digital, y pues que México pueda ser, que no sea solamente, por decirlo coloquialmente, importador de algoritmos, sino que seamos creadores e incluso exportadores. La otra sección, que es la de qué hace el vecino, pues tiene que ver con el impacto. Y ahí, como ya decía también Gabriel, pues lo que hicimos es contactar expertos en diferentes áreas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos, que se está desarrollando gracias a la inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, el artículo, este capítulo lo escribe el doctor Raúl Rojas, él es un mexicano y que es el encargado de la división de vehículos autónomos en la Universidad de Berlín. Entonces, él genera este capítulo que se llama Autopía, en el sentido de un escenario ideal donde no tenemos que tener vehículos porque son autónomos, nada más lo llamamos a través de la aplicación y pasa por nosotros, y además puede ser compartido para que no tengamos este escenario donde en las avenidas solamente hay un pasajero, sino que se puede maximizar pues el uso de los vehículos. Hay también artículos relacionados con la salud, concretamente el rol que tuvo la inteligencia artificial para el combate a la pandemia del COVID, y ahí nos aportó un colega también mexicano que está en la Universidad de Tokio y que de hecho estaba desarrollando precisamente aplicaciones de inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, el COVID solamente por la voz de una persona, las variaciones que podía tener, o incluso estaban pensando en algo más avanzado, que era solamente con la respiración. O sea, a ver si a través de la respiración alguien podía o no tener COVID, y dice ahí, por ejemplo, y tiene razón, que pues esto podría ser especialmente relevante para aquellos pacientes asintomáticos. Muchas de estas, y lo platicaba hace rato, a lo mejor, pues, como se dan en la coyuntura de la pandemia, hacen referencia al COVID. A lo mejor en una nueva edición, pues esto amerita darle una revisada, ver qué otro tipo de casos de uso se pueden señalar, ya no tan relacionado con esta coyuntura que vivimos del COVID-19. Otro que ya también mencionaba Gabriel tiene que ver con la parte de los medios, con el periodismo.
Se señala, y ahí también es un director de un periódico en Estados Unidos para la población hispana, que también con su experiencia y con todo el conocimiento de la materia, pues nos dice qué impacto están teniendo estos sistemas que generan en automático notas periodísticas y pues las publican en los portales de noticias, ¿no? Además de lo que ha venido ya también evolucionando de presentadores de noticias, tanto en radio como en televisión, etcétera. Entonces, con eso, además de haber descrito de qué se trata o qué es la inteligencia artificial, qué impacto va a tener, la tercera sección tenía que ver, ¿y qué hacemos? ¿Cómo la regulamos? ¿Quién va a ser responsabilidad si un algoritmo falló? Deberíamos de establecer una ley que diga cuáles son las reglas, las normas para desarrollar inteligencia artificial. Y aquí es interesante porque, por ejemplo, para el tema de vehículos autónomos, y este es un caso como que teórico de texto de hace muchos años, que es el dilema del tranvía o el dilema del trolley, que dice, oye, pues pero trasladado a vehículos autónomos, dice en un escenario hipotético, y llegamos ahí por alguna razón, pero solamente hay dos alternativas. Ese vehículo se sigue de largo y atropella a lo mejor a 10 peatones que van cruzando, o da un viraje donde el vehículo termina pues en un precipicio y seguramente el pasajero de ese vehículo pues puede perder la vida. Hacen una encuesta de la gente qué piensa, de cómo debería de decidir un algoritmo ante una situación hipotética de este tipo, y el 99.9% de la gente, o sea, casi todos, dice, pues por supuesto que mejor que dé la vuelta y aunque se vaya al precipicio, ni modo, pero es el mal menor. Es el pasajero, una persona contra 10 atropellados, que quién sabe cómo les vaya a ir. Esa es la respuesta que dan en esa encuesta. Pero cuando a esa misma gente le preguntan, oye, ¿y tú te comprarías o te subirías a un vehículo autónomo que sabes que está programado con esas características? Pues también el 99.9% de la gente dice que no se va a subir. Y entonces nada más imaginen si en esta intención de regular y establecer normas o estándares, pues el gobierno, la autoridad dijera, pues porque es el mal menor, así se tienen que tomar las decisiones en el algoritmo. Pues estaríamos diciendo que va a surgir una industria de vehículos autónomos, pero van a ser prácticamente muerta porque no va a tener demanda. Entonces creo que, y si a través de la regulación de las leyes evitamos que surja ese mercado, pues también de hecho vamos a estar privándonos de todos los beneficios que podría tener un mercado consolidado de vehículos autónomos. Nada más para que tengan una idea, a nivel mundial son más de 1 millón de muertes por accidentes automovilísticos que ocurren al año, y la mayoría de esos accidentes se debieron a un error humano. Pues un sistema de vehículos autónomos masificado, pues seguramente podría reducir varias de esas muertes. En la parte final creamos a manera de epílogo, algo que se llama, un artículo que se llama Un día con datos, donde un personaje ficticio, María, pues vemos cómo en su día normal de trabajo, desde que se levanta, toma la decisión de si me voy en metro, bicicleta o mi vehículo, pues desde ahí cómo empieza a interactuar con la inteligencia artificial, cuando llega en su trabajo y también para sus tareas diarias, cómo interactúa con la inteligencia artificial. Entonces, a manera también de ilustrar este concepto de vecino y de que pues nos está rodeando. O sea, no nos damos ni cuenta, pero estamos interactuando con inteligencia artificial. Y digo, se pretendía que fuera un libro como que de divulgación, sin un lenguaje sumamente técnico, más bien buscando que los que lean el libro pues se interesen en el tema, y más bien como el primer paso para profundizar. O sea, como una lectura inicial en este tema,
y que a partir de ahí, pues a quienes tengan el interés puedan ir profundizando, ¿no? Y al final, y casi ya con eso concluyo, creo que otra de las preocupaciones más grandes aquí, pero que ni siquiera es nueva, encontramos referencias incluso en la filosofía antigua, es pues hacia dónde va a ir la inteligencia artificial y qué impacto va a tener en la humanidad, de si efectivamente, y lo mencionabas Gabriel, si nos va a dejar sin trabajo. Ya vimos un ejemplo que no la ha dejado sin trabajo y creo que no la va a dejar, pero esta tensión entre el desplazamiento laboral por cuestiones de la tecnología, decirles que incluso encontramos referencias en el año 350 antes de Cristo, literal. Lo que decía Aristóteles es que con las autómatas de Hefestos, los humanos podríamos ser redundantes, o sea, no nos íbamos a requerir. Y lo que pasa es que Hefestos, que en la mitología griega es el dios del fuego y de la forja, lo que dicen es que había creado las autómatas, un par de doncellas en metal, que tenían la capacidad de moverse, de hablar, de escuchar las instrucciones que les daba Hefestos, y pues que eran, digo, si lo traemos al lenguaje actual, eran como robots dotados de inteligencia artificial y que le asistían en todas sus tareas. Entonces decía eso Aristóteles, pues es que si tenemos más de esos, ya para qué estamos los humanos. Ese tipo de tensiones también no se ha quedado allá, no se quedó en la mitología antigua. Lo pudimos ver con la primera revolución industrial, donde los luditas pues se oponen a que se masifiquen, se emplean estas máquinas de vapor, las destruyen, y vaya, esas tensiones siempre han existido. Lo cierto es que lo que nos ha enseñado la historia, pues es que se generan nuevos empleos, como ya mencionaba también Gabriel, y que si uno como país no adopta esas nuevas tecnologías, pues se rezaga y se pierde competitividad al final de cuentas. Un ejemplo también de la primera revolución industrial es que la potencia a nivel global en la industria textil era la India, antes de la industrialización. Pero al cabo de algunas décadas, y la India sin haber realizado todo ese proceso de industrialización que tuvieron en el Reino Unido, pues dejó de ser la potencia mundial. Y ahora la potencia mundial era el Reino Unido. Entonces creo que aquí la parte relevante es que nosotros como país nos interesemos en estos temas, veamos hacia dónde queremos conducir la tecnología. Es una tecnología de lo que se conoce como de uso dual, puede utilizarse para cosas positivas o negativas. Al final de cuentas, pues va a depender de nosotros como sociedad hacia dónde la queremos llevar. Decía Alan Kay, un informático de Estados Unidos, pues que más que tratar de predecir qué va a pasar en el futuro, pues que la mejor manera de predecirlo era inventándolo. O sea, ese futuro hacia donde queremos llevar la inteligencia artificial, creo que depende de nosotros, de cómo lo inventemos, y pues entonces en ese sentido invitarlos a que a través de esta lectura de Mi vecino es un robot, pues sea una primer lectura que despierte su interés en el tema, donde eventualmente puedan ir profundizando y juntos generemos ese futuro al que queremos llegar. Eso sería, Gabriel. Y Cecilia, gracias. Muchas gracias al maestro Javier Juárez Mojica por platicarnos, por darnos este mensaje de lo que podemos encontrar leyendo Mi vecino es un robot. Doctor Gabriel Torres, no sé si tenga algún comentario de lo antes mencionado. Porque nos sobra tiempo y así como nos corren a los puros 50 minutos de la fila, hay que también desquitar los 50 minutos. Bueno, ya no sobre el libro, es sobre lo que dijo Javier. ¿Regulación o autorregulación? Yo realmente no creo en la regulación. Voy a diferir. Yo creo que un intento de regulación llevaría un debate entre los legisladores que el 98% no entiende la inteligencia artificial
y que difícilmente, a ver, quedan 5, que difícilmente van a poder hacer una regulación. Y si la hicieran, la van a hacer tan tarde que cuando la hagan, la herramienta ya cambió. Entonces, más bien yo creo que lo que podemos hacer es una autorregulación. Por ejemplo, dijo aquí Javier, el 99% dice que no se subiría a un auto que lo conduzca o que lo gobierne la inteligencia artificial, pero yo acabo de ir al NAB en Las Vegas, a la feria de industria más importante, al National Broadcasting Association, y los Tesla que te llevaban a la nueva nave que construyeron en el Convention Center de Las Vegas, están regulados con inteligencia artificial y teníamos una fila larguísima para subirnos, ¿no? Y yo más bien ahí, pues pasó otra cosa. Creo que con estas encuestas pasa las encuestas, ahora esas son pose, es como cuando le preguntan a la gente, ¿qué quieres ver en televisión? Y luego te dicen, documentales. Híjole, qué cultos. Y les preguntas, ¿cuáles son los 3 últimos documentales que viste? Y no saben responder, porque ven la novela, porque ven el fútbol, y la verdad no es eso. Pero siempre que las encuestas, pues no sé qué, no van a decir que ven La Rosa de Guadalupe y eso. Entonces te dicen que quieren ver documentales y programas educativos, usted lo sabe. Eso dicen las encuestas, pero en la realidad no es así. Bueno, la inteligencia artificial y las redacciones. Ojo, se puede decir, usando el chat GPT o cualquier otra herramienta para construir textos, se va a impactar en las redacciones, pero se va a perder el empleo. No, lo digo por experiencia. Sí lo estamos usando y sí está generando las notas más rápidos y a veces mejor escritas. Pero lo que nos está dando es tiempo para quitar a los periodistas de la talacha y ponerlos a investigar, porque el chat GPT no te puede sacar algo inédito, no puede saber lo que está ocurriendo, lo puede saber el periodista. Si está en la nube, ¿sí? Sobre todo si le ponen el plugin de Bing, lo puede sacar y te va a dar algo muy similar a lo que está cargado ahí, que es muy poco, pero de un evento reciente de coyuntura no te lo puede dar porque no está cargado todavía. Entonces, ¿de qué se quejan los periodistas? Ayer se dieron los resultados del Premio Jalisco de Periodistas, de que hoy las redacciones no les dan tiempo de investigar porque los ponen a hacer la talacha, ¿no? De editar y de hacer la nota. Bueno, si eso lo podemos automatizar, lo que sí podemos hacer en los medios, y eso va a mejorar muchísimo el periodismo, es darles más tiempo a los periodistas para salir a investigar, para buscar fuentes, para ir a filmar cosas novedosas, inéditas, y eso mejoraría mucho la tele, la radio y los periódicos. Y yo creo que el tema está en la inteligencia artificial y los datos, pero especialmente esto último que dijo Javier, los datos. A ver, la inteligencia artificial, el chat GPT, lo que hace es un barrido, encuentra información, la organiza, te la redacta y te lo entrega. Ficha comparativa, intento de artículo, síntesis, todo esto que le pides, ¿no? Te lo puede dar. Pero depende de las bases de datos a las que accedan. Y ahí sí que hay que legislar. ¿Por qué? Porque de los 7 gigantes que tiene nuestra huella digital y por lo tanto nuestro perfil de usuario es un montón de datos de nosotros y que no lo sabemos bien qué tanto tienen de nosotros, pero de esos 7 gigantes de la información, llámese Google, llámese Yahoo, llámese Netflix, llámese TikTok, llámese Twitter. Elon Musk no compró Twitter porque la red social sea rentable, sino por la base de datos que estaba comprando atrás, y eso no nos dicen cómo lo están usando. Entonces, yo creo que lo que hay que regular no son propiamente los motores de la inteligencia artificial que automatizan, sino cómo se procesa la nueva comercio de los datos en el mundo. Porque de los 7 gigantes de datos, 5 están en Estados Unidos y 2 en China, y el resto de los países, ya no les digo el primer mundo, Europa Central está absolutamente fuera. Entonces estamos en una guerra de 2, Estados Unidos y China, respecto de eso. Por lo tanto, yo creo que más que regular el chat GPT o todas estas nuevas herramientas, lo que deberíamos de regular son los datos, cómo los toman, cómo los usan y a quién se los venden, porque ese es el nuevo mercado, ese es el nuevo producto, el nuevo petróleo, esa es la economía naranja del siglo
22, ya no del 21, del 22. Y yo creo que ahí hay todavía mucho por hacer. Yo creo que la ciencia de los datos se convirtió ya en carrera, se convirtió en profesión, en talleres, en certificaciones, porque ahí está la clave del funcionamiento de la inteligencia artificial, en la Big Data, que yo creo que hay que, en eso sí, poner muchísima atención. Y ya nos dice la FIL que ya sigue lo que sigue. Entonces, muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los presentes y por supuesto al maestro Javier Juárez Mojica y al doctor Gabriel Torres Espinosa. No alcanzamos con el tiempo para abrir una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su asistencia.